Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana y en el capítulo 22 y vamos a continuar en el versículo 34, haciendo unión con los pasajes que vimos el domingo anterior. Vamos a recordar que Jesús está recibiendo los ataques más sediciosos, vamos a decir, que tratan de pescarlo en circunstancias que lo hagan caer. Entonces estamos viendo sus enemigos más enconados, como son los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que son los que lo están atacando, ¿verdad? Ya en forma sistemática. Y vimos cómo cuestionaron su autoridad y él habló sobre los labradores malvados, ¿verdad? De cómo atacaron a los enviados del rey o del Señor y al hijo y lo mataron para hacerse de la viña. Y luego les habló sobre la fiesta de bodas, en donde el rey invitó a cierta gente especial para que asistiera y lo desairaron, se dedicaron a sus asuntos, a sus negocios, a sus trabajos, y aún otros se atrevieron a atacar y a matar a los enviados, ¿verdad? Y cómo el rey no dejó de llevar a cabo su festejos, la fiesta de bodas, sino que invitó a otros que no estaban considerados, y dice la Escritura que buenos y malos, y fueron los invitados a las bodas, sí, y con la condición de que estuvieran vestidos de bodas, o sea, había que aceptar ciertas condiciones para entrar, ¿verdad? Y como el que no estaba vestido de bodas fue echado fuera, ¿verdad? Y mandado al fuego del infierno. Esto nos habla de la oportunidad que está dando Jesús ya a los que no vino, que era el pueblo de Israel. Dice que él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero cuando no lo aceptaron, no lo recibieron, entonces se dirigió a los pueblos que no estaban considerados en esa primera intención, pero fueron los que recibieron la bendición. Entonces esto nos habla de la apertura del panorama de la bendición de Dios a todos los pueblos. Vamos a terminar esta sección que sigue hablándonos de los ataques, ¿verdad? Entonces comenzamos con el versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí nosotros podíamos preguntarnos por qué hacen una reunión y deciden qué preguntarle para hacerlo caer. Y se nos hace raro porque ellos eran expertos en la ley y conocían todos los mandamientos. Pero lo que nosotros no sabemos es que para nosotros los mandamientos son el decálogo. Pero ellos tenían muchos más mandamientos aparte del decálogo. Eran 600, más de 600 mandamientos. Y 224 más o menos eran los referentes al mal comportamiento, al buen comportamiento, y los restantes, que eran más de 300, se referían al mal comportamiento,
¿verdad? Entonces tenían muchísimos mandamientos. Entonces de esta manera tratan de pescar a Jesús porque cómo consideraba todos esos mandamientos que ellos tenían, ¿verdad? Pero Jesús se va directamente a la palabra de Dios, a cómo había sido revelada, y habla del gran mandamiento que es amar a Dios, de lo que depende todo. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo. Y si nosotros nos fijamos, el gran mandamiento que Jesús está estableciendo es el mandamiento del amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Si hay amor a Dios, habrá amor hacia todo. Por eso el gran mandamiento es ese. Y el otro, dice, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que ahí los desarma Jesús, pero considerando lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Y también tenían hacían la distinción entre los mandamientos que eran, como ellos decían, profundos, y los leves. Hagan de cuenta como se considera en la iglesia mayoritaria los pecados veniales y los pecados cardinales, que los cardinales son los que no tienen disculpa y son pecados mortales, y los otros pues se pueden disculpar porque son más ligeros. Ese concepto tenían también los judíos, y era lo que estaban buscando, a ver qué opinaba Jesús, porque era mucho lo que tenía que comentar, entonces podía enredarse, ¿verdad? Que era lo que buscaban. Vamos a seguir con la lectura, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí nosotros vemos cómo Jesús los cuestiona a ellos, ¿verdad? Haciéndoles, así como ellos estaban haciendo preguntas capciosas, Jesús les hace una pregunta difícil y les pregunta, dice que estaban juntos los fariseos y les dijo, ¿qué pensáis del Cristo? Y vamos a pasarlo al hebreo, ¿qué pensáis del Mesías? ¿Verdad? ¿De quién es hijo? Porque ellos esperaban al Mesías, hijo de David, ¿verdad? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? O sea, si es hijo de David, ¿por qué le llama Señor? Como si fuera más que él, ¿verdad? Diciendo, le dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Señor es Dios y le dijo a mi Señor, o sea, a David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está siendo muy categórico, porque le está diciendo el Señor, el Mesías, tiene enemigos o va a tener enemigos. Y el Señor le dijo, siéntate a mi diestra, o sea, lo hizo igual a él, ¿verdad? Mientras pongo a tus enemigos, como los estaba teniendo delante de él en ese momento, a tus pies, ¿verdad? Entonces estaba, como luego dicen, cerrando con broche de oro toda la controversia que habían tenido contra él, diciéndoles, yo soy el Señor de David, yo soy el que voy a estar a la diestra del Padre, ¿verdad? Y mis enemigos van a estar a mis pies, ¿verdad? Es lo que les está diciendo. Y entonces termina diciendo, ¿verdad? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, explíquenlo. Esa es la pregunta que les pone a los enemigos. ¿Cómo es su hijo si le llama Señor? Y dice, con esa pregunta, dice, los enemigos ya no se atrevieron a preguntarle nada, los ponía en peores dificultades a ellos.
Entonces ya acabaron por no preguntarle nada más. Por eso dice, ¿verdad? No osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, se dieron cuenta que no podían con él. ¿Y cómo les dije que había respondido a los ataques? Con sabiduría, ¿verdad? Antes lo había hecho con su poder, con los milagros, pero en esta última parte con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, todos los ataques los respondió con sabiduría. Aquí nosotros tenemos una enseñanza muy fuerte, porque muchas veces pensamos que necesitamos el poder de Dios para poder contrarrestar al enemigo, ¿verdad? Y siempre estamos pidiéndole el poder, y sí es cierto, se necesita el poder, porque nosotros pues no somos nada. Pero aquí la lección es que lo más valioso es tener sabiduría de Dios. A los peores enemigos los combatió con sabiduría. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención en la palabra para aprender la sabiduría que hay en ella, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa capacidad de usarla, porque esa es la sabiduría, la capacidad, no nomás saberla, sino la capacidad de usarla, entonces estamos del otro lado, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que tenemos en esta parte. Con esto terminamos, ya terminamos el capítulo 22, ¿verdad? Y se termina ya los ataques de los enemigos, y vamos a empezar a otra sección en donde Jesús, ya podemos decir, triunfó de sus enemigos en cuanto a los ataques. Entonces Él va a hablar sobre lo que sus enemigos van a recibir, ¿verdad? Había dicho que hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, debajo de sus pies. Y entonces aquí va a ver dónde van a estar los enemigos. Los eruditos dicen que es como una pizca de lo que va a ser el juicio, ¿verdad? Pero así una probadita de lo que va a ser el juicio para los enemigos de Cristo, ¿verdad? Los que no quisieron recibir al enviado de Dios ni oír su mensaje.